Hola, gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a una nueva lectura de el volumen 14. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de este capítulo 2 que ya iniciamos hace unos cuantos días. Básicamente la primera mitad fue como el adelanto de la guerra, fue como el adelanto de lo que iba a ocurrir. De lo que iba a ocurrir, no, de lo que ya estaba ocurriendo, de lo que había ocurrido. Y también de lo que iba a ocurrir, por supuesto, nuevas estrategias para conquistar Restice. Así que vamos a continuar con esta segunda mitad en la que nos van a enseñar un poco sobre una batalla que ocurre. Y esta, ¿por qué la describen? Porque va a aparecer un personaje que más adelante va a tener algo de importancia. Así que vamos a comenzar con la lectura, vamos a descubrir qué ocurre en esta ciudad portuaria del reino de Restice, como están viendo en la imagen de fondo. Es una imagen oficial, por supuesto. Yo le escribí a Maruyama y él me mandó esta imagen tal cual a mi directo, así, un mensaje directo, y me dijo que para que la utilices en tus lecturas. En fin. Si desean apoyarme pueden hacerlo por medio de Twitch con su suscripción. También pueden hacerlo por medio de PayPal o por medio de Patreon. Cualquiera de ese tipo de apoyo, de ayuda, sería genial. Y me apoyaría, me motivaría para seguir con este tipo de contenido. Y para mejorar un poco también el setup. Así que Maruyama le pidió de favor a Sobin que la dibujara. Exacto, para qué, exacto. Así que vamos allá. Volumen 14, capítulo 2, parte 2, segunda mitad. El mar Linde se encontraba al norte de la capital del reino, y frente estaba la ciudad de Enawil. Era un puerto rico en recursos marinos y la ciudad más grande dentro del territorio del conde Naiwa. Aunque era el más grande en el territorio, justo afuera al este, estaba el famoso puerto militar de Re Urobal. Este era más grande y recibía más naves. La pesca era el único aspecto en el que Enawil le ganaba. Enayul, joder, lo estoy leyendo mal. La pesca era el único aspecto en el que Enayul le ganaba. En otras palabras, esta ciudad no era muy valiosa como base estratégica. Los que más alababan el valor de Enayul eran los gourmets. La familia del conde Naiwa había estudiado por generaciones para crear los mejores platillos de pescado de todo Restice. Eran famosos por el asado Nayul, el cual usaba una salsa con base de soya mezclada con miel de abeja. El pescado cuidadosamente asado sin quemarlo. El ambiente de la ciudad había sido relajado incluso después de la declaración de guerra, hasta hacía unos días. Los pescadores salían en sus barcos a lanzar sus redes y la gente se reunía en los mercados a comprar pescado fresco. La vida continuaba, con la excepción de que menos comerciantes pasaban por las calles. Se entendía por qué nadie había hecho nada en especial. La capital había enviado un mensajero a comunicarles la declaración de guerra hacía ya un mes, pero nadie pensaba que el reino hechicero llegaría hasta ese punto al extremo norte del reino. En el peor de los casos, primero caería la capital y la guerra terminaría. Además, había muchas otras ciudades grandes en los territorios cercanos, así como varias aldeas antes de que el rey hechicero pudiera llegar ahí. En caso de que sucediera algo, primero recibirían una solicitud de refuerzos de alguna de esas ciudades. No necesitaban fortalecer las defensas y les bastaba contener a los soldados en espera. Sin embargo, el cambio fue repentino. El barón del territorio de al lado llegó con sus pocas tropas personales y su familia, huyendo en pánico hacia Enayul. Su explicación fue simple: aparecieron no muertos y mataron a todos los habitantes. Los no muertos podían aparecer naturalmente. Tampoco era imposible que fueran grandes, capaces de arrasar con una aldea, pero se necesitaba tiempo para que aparecieran no muertos de ese nivel. Fuera de lugares como la llanura Katse, los no muertos fuertes aparecían un largo tiempo después de la presencia de no muertos débiles en la zona.
Mientras uno supervisara bien su territorio, podía resolver el problema antes de que aparecieran no muertos que resultaran imposibles de vencer. Los no muertos fuertes no surgían de la nada. Había solo dos posibilidades. O había aparecido un Magic Caster malvado capaz de controlar no muertos, o llegaron desde lejos. De ser así, solo venía un personaje a la mente, el rey hechicero Ainz Ooal Gown. Ya habían recibido la declaración de guerra. Era razonable pensar que eran las tropas del rey hechicero, pero aparecían más dudas. ¿Qué ocurrió en las ciudades de alrededor? ¿Cuántos no muertos eran? ¿Y de qué tipo? ¿Qué le sucedió a la capital? Las dudas surgían una tras otra, pero antes de contestarlas había algo que hacer. Luego de escuchar la historia del varón y analizar los sucesos, se concluyó que los no muertos se dirigían hacia Enayul. Debían enviar caballos de los más rápidos a todas las aldeas del territorio para ordenarles que evacuaran. No tenían idea de por qué el ejército del reino hechicero venía a un puerto del extremo de la frontera. Tal vez decidieron atacar un lugar vulnerable que les permitiría conseguir un puerto, pues la nación carecería de una salida al mar, y quizá pensaban convertirla en una base para después atacar Re-Uroval. En cualquier caso, aunque también era peligroso evacuar ahí, hubo pocos que pudieron escapar del ejército del reino hechicero a otros territorios. A final de cuentas terminaron en Enayul, la cual contaba con medidas de defensa que no eran muy impresionantes. 5 días después de que terminaron de evacuar a todas las personas del territorio, se avistó desde las atalayas a un grupo de no muertos. Habían pasado 3 días, era mediodía y un hombre se encontraba en el nivel más alto de la atalaya. Su edad ya superaba los 40, su piel era bronceada y el cuerpo fornido, pero más que dar impresión de guerrero, se sentía que emanaba un aroma a costa. Era un verdadero hombre de mar. Tenía poco cabello en la frente y la cima de la cabeza, pero en abundancia por los lados y detrás. Para peinarse tomaba cabello de estas zonas para cubrir lo más que pudiera de los demás. Aunque su físico fuera de marinero, la ropa que vestía era la de un noble de alto rango, dejando en claro su estatus. ¡Ay, mamá! ¡Son muchos! Hablaba de forma incongruente con su aspecto. Pero este hombre, carente de la mínima pizca de majestad, era nada más y nada menos que el gobernante de estas tierras, el conde Nayua. Observaba la horda de zombies. Había 20 veces más de ellos que las fuerzas defensivas de Enayul. Estaban detenidos, esperando a que llegaran los demás que los seguían, pero considerando que los nuevos zombies que llegaban eran pocos, debían ser casi todos. El ataque comenzaría pronto. Aún así, son solo zombies. No es la gran cosa, dijo la mujer que estaba al lado del conde. El viento le meció el cabello blanco. No eran canas, se lo teñía de blanco. Su color natural era rubio, como la mayoría del reino, pero hasta hacía un año se lo teñía de negro. No lo hacía por moda o gusto, era por publicidad, pues lo llamativo de su apariencia servía para destacar a su grupo de aventureros. Había muchos así. Una persona muy famosa se teñía el pelo de rosa. Esta relación de colores también fue la razón por la que cambió de negro a blanco. En el reino existían 2 grupos de aventureros de adamantita, Scarlet o Escarlata y Blue, azul, pero había aparecido también el negro. Ahora todos asociaban inmediatamente el negro con Momón de oscuridad. Como nadie conocía el rostro de Momón, esperaba poder mantenerse relevante como la de cabello negro. Pero para su mala suerte, la compañera de Momón era una bella mujer de cabello azabache. Se rindió con ese color. Así que cambió de negro a blanco repentinamente. Ella, Escama el Vero, ya hasta se sentía aliviada de no haber puesto el color en el nombre del grupo. 4 armamentos. Definitivamente no están apareciendo de forma natural. Hay muchos zombies vestidos de campesinos. Me imagino que el reino hechicero no se molestó en traerlos desde su país, sino que atacaron las aldeas de alrededor y convirtieron a las víctimas siendo muertos. Repugnante, dijo Escama con desdén.
También había unos cuantos mejor equipados, con armadura de cuero, cota de malla y similares, pero la gran mayoría traía ropa normal y ninguna de buena calidad. ¿Eso se puede? No estoy segura por la cantidad, pero existe magia para crear no muertos. Yo creo que sí. ¡Wow! Dijo impresionado el conde Nayua. Escama se molestó por la expresión tan falta de urgencia en semejante emergencia, pero no lo mostró. Entonces, ¿no podemos formar una tropa de no muertos para que se arrojen contra el enemigo? Si tuviéramos aquí a unas cuantas decenas de hechiceros de alto nivel que de pura casualidad eligieron la necromancia entre tantos tipos de magia que hay, tal vez. Lamentablemente no contamos con uno solo en esta ciudad. Había una razón por la que estaba segura. El conde Nayua le había solicitado a todos los Magic Casters en la ciudad, fueran del gremio de hechiceros, del templo, aventureros o demás, que ayudaran a defenderla. Ya contaban con una tropa de Magic Casters. La mayoría de estos eran aventureros, con vasta experiencia en combate, y habían quedado bajo las órdenes del grupo de mayor nivel en la ciudad, esto es, de 4 armamentos. Por eso, Escama ya conocía todo detalle sobre los Magic Casters en su grupo de defensa. Ya veo. ¿Y entonces, si podrán? Fíjate que en estos 120 años, desde que se fundó la primera aldea aquí, hasta ahora, nunca hemos recibido un asedio. No tengo ni la más mínima idea de qué hacer. No era algo que el gobernante de la ciudad debería decir. Aún así, Escama no se enojó, aunque su voz siguió sin mostrar respeto. ¿Cómo de que si vamos a poder, conde? Nos van a convertir en no muertos si no podemos. Por eso nos están ayudando todos. Ay, pues sí. Diosito, ¿por qué tenía que pasar esto mientras yo tenía el poder? Se hubieran esperado 5 años y habría quedado en manos de mi hijo el mayor. Tuvo mala suerte. Pero vaya, lo mismo va para nosotros. Porque tuvo que pasar esto mientras estábamos en la ciudad. Nos habríamos marchado a otra más grande en tan solo unos meses. ¡Ay, aguanta! Por favor, no se vayan de la ciudad. Parece que es nuestra última oportunidad para huir. ¡Mire allá! Escama apuntó hacia los 2 no muertos que encabezaban el ejército zombie. Llamaban la atención por ser 2 cabezas más altos que los demás, pero más que nada, su presencia erizaba la piel. Quedaba claro que eran fuertes. A su lado se exhibía una bandera. Es la del reino hechicero, ¿verdad? Sí, usted participó en la batalla de la llanura Skatse, ¿no es así? ¿Sí? Yo les dejé a mis soldados, a mis vasallos de confianza, pero mi familia y yo también acudimos. Por desgracia, ellos no regresaron. Lamento escucharlo. Que en paz descansen al lado de Dios. Bueno, lo que iba a decir es que solo esos 2 son especiales, enviados por el reino hechicero, el mismo que masacró a 200.000 personas. ¿Cree que sean débiles? Para nada, serán muy fuertes. Me lo imaginaba. ¿No le molesta que decidieran que 2 no muertos bastaban para conquistar esta ciudad? En lo absoluto. Lo único que tengo en mente es cómo podríamos salvarnos. Sonaba patético para venir del gobernante, pero entendía bien la situación. Podría huir en barco. Ya se está preparando, ¿no? Escama preguntó lo que todos tuvieron en mente, pero nadie dijo durante la junta previa. El conde mostró una sonrisa incómoda y no contestó de inmediato. No parecía que intentara ocultarlo, sino que buscaba las intenciones de Escama al preguntar. El conde no le agradaba, pero lo había visto varias veces por trabajo y sabía que era bastante astuto. Lo lamentable era que su hijo, aunque decente, no era tan talentoso como su padre, aunque habían muchos que pensaban que podría superarlo una vez que acumulara experiencia. Pues... sí. Pero no podemos meter a todos los habitantes de la ciudad en los barcos. Aunque solo huyera a una costa cercana y regresáramos por más, repitiéndolo varias veces para que escaparan todos. El problema sería cómo conseguir comida y cuál sería nuestro destino. Pero al menos su familia escaparía, ¿no? El conde volvió a tomar un tiempo para pensar. Digo, sí, esa es mi última opción. La cosa sería la pena de tener que decirles a todos los demás que evacúen por su cuenta mientras mi familia y yo huimos. La forma más común de conquistar una ciudad era matar o someter a los que tenían el poder, dejando al pueblo intacto, aunque podría haber saqueos.
Matar a los ciudadanos era como estrangular a la gallina de los huevos de oro. A menos de que el conquistador ganara algo en especial al destruir la ciudad, no era algo que se acostumbrara, pero... Tú también escuchaste lo que dijeron el varón y los habitantes de otras aldeas sobre el ataque del reino hechicero, ¿verdad? No tengo un buen presentimiento. Me imagino que quiere decir que debieron llegar más de ellos. Sí, eso mismo, respondió el conde. Los que escaparon rápido ya habían llegado. Sin embargo, eran muy pocos considerando la cantidad de habitantes que había en las aldeas cercanas. ¿Qué ocurrió con los que quedaron atrás? Quizás su gobierno era tan perfecto y bondadoso que no querían huir. O podrían estar bajo una vigilancia tan estricta que ni siquiera una hormiga podía salir. O tal vez se los llevaron al reino hechicero. Estas eran las tres posibilidades optimistas. Pero al ver que estos zombies antes eran aldeanos, no podían creer que el reino hechicero les hubiera dado un trato digno. Aún gobernando Erantel, ese monstruo no debe mostrar piedad con los humanos u otros seres vivos. También puede matar al oponente para convertirlo en no muerto y hacerlo su soldado. Así, no necesitaría comida ni descanso, no sentiría miedo y, más que nada, sería leal a sus órdenes. En fin, es normal no sentir piedad contra el enemigo. Sí, contra el enemigo. Nadie haría eso contra una ciudad que intenta conquistar para poner a trabajar a sus habitantes, ¿verdad? Tal vez piensa matar a todos y cada uno de los ciudadanos del reino. ¿A dónde crees que podríamos huir en esta situación? Skama sintió que él buscaba que lo entendiera, que pensara lo mismo. Ella era la aventurera de mayor nivel en la ciudad. Sin ella, perdería cualquier oportunidad de ganar. Por eso la guiaba a pensar que no tenía a dónde escapar. Skama abrió la boca para decir algo, pero entonces se escuchó un ruido. Habían sacado a los demás de ahí, aunque solo observaban al enemigo esperando a que las defensas terminaran de prepararse. Llegaron los miembros de su equipo. 4 armamentos, era un grupo de, obviamente, 4. 2 hombres y 2 mujeres. Skama era la guerrera, y los demás, bien balanceados, eran un pícaro, una sacerdotisa y un Magic Caster Arcane. Detrás de sus compañeros estaban todos los Magic Casters de la ciudad. Había menos de 50, pero era un número suficiente para formar un ejército. Por fortuna, podían evitar la regla tácita de los aventureros sobre no participar en guerra entre naciones. Habría sido diferente si el reino hechicero atacara con soldados humanos, pero estos eran no muertos, y creados con ciudadanos de Restice además. Era un ejército de no muertos que cargaba la bandera del reino hechicero. De seguro entendieron que había que romper la regla al ver que atacaban hasta aldeanos y que no saldrían de esta sin pelear. Con un grupo tan grande de hechiceros, en teoría, podrían derrotar hasta un dragón utilizando Magic Arrow, una y otra vez todos al mismo tiempo. Aunque solo en teoría, pues había Magic Casters con tipos de magia que no eran útiles para esto. A diferencia de las flechas normales, Magic Arrow siempre acertaba sin importar la destreza del usuario, y entre más alto fuera el nivel de magia que manejara, mayor número de flechas podía lanzar a la vez y más fuertes eran estas. Aún así, la potencia de una sola no era mucha, por lo que rara vez se podía derrotar al enemigo de un tiro. El lugar al que acertaran también influía en el daño causado, lo que podría verse tanto como ventaja como desventaja dependiendo del objetivo. En general, era un hechizo de uso muy variado y parecía que traería grandes resultados crear un ejército de soldados capaces de realizar esta técnica, pero nunca en la historia había existido una tropa semejante. A pesar de ser un hechizo nivel 1, se necesitaba cierta compatibilidad para adquirirlo. En primer lugar, la formación de un Magic Caster tomaba tiempo. Si ambas cosas requerían el mismo tiempo y esfuerzo, convenía más capacitar a 100 arqueros que a un Magic Caster. Si existiera una especie capaz de utilizar Magic Arrow naturalmente, sus ejércitos serían temibles. Pero fuera de eso, y por eso mismo, tener un ejército de Magic Casters era cosa de fantasía. Detrás de dicha tropa de fantasía estaban los soldados y aventureros del conde, expertos en arco y flecha y demás proyectiles. En otras palabras, reunidos sobre la muralla estaban los que arrojarían el primer ataque al ejército del reino hechicero.
Frente a ellos, el conde de Nayua exclamó con fuerza: «Gracias por venir. Les agradezco profundamente su apoyo». Ya no mostraba ni una pizca de la inseguridad que tuvo al hablar con Escama. Exhibía la confianza y majestad de una persona en su posición. Escama quedó asombrada ante su actitud de noble auténtico. «¡Que la gratitud sea tangible!», contestó uno de los compañeros de Escama, el Magicaster, provocando risas. El conde no mostró molestia ante la exclamación de representación de todos los aventureros. Al contrario, se le escapó una sonrisa. «Por supuesto, les daré dinero suficiente para que puedan invitarles unas bebidas a otros aventureros. Ya verán». Los aventureros exclamaron emocionados. «Por supuesto, a mis soldados también. No podré darles lo mismo que a los aventureros, pero los beneficios serán tan buenos que sus familias no lo creerán». Y añadió en tono bromista: «Solo no se esfuercen de más, ¿eh?». Los nervios de los soldados se aliviaron un poco. «Yo prefiero otro tipo de recompensa. Debe tener un ítem mágico o tesoro familiar. ¿No es así, conde? Todas las familias longevas poseen algo así». Quien habló fue una mujer de aire seductor. Sus gigantescos senos levantaban su túnica, y la forma en que la insignia sagrada del dios de la tierra descansaba sobre estos parecía hasta blasfema. Era Lilinet Piani, compañera de Escama. Aunque lo pareciera, no era una prostituta vestida de monja para satisfacer los fetiches de un cliente. «Oh, es así que es una solicitud grande. Sí, tenemos un ítem mágico que ha pasado de generación en generación. Muchos deben conocer su nombre: la espada sagrada pentacromática». Era una espada con poderes de fuego, trueno, ácido, sonido y frío, e infligía daño de dichos atributos. Sin embargo, no tenía filo, por lo que debía usarse como arma de golpe o como espada de entrenamiento. Era un misterio por qué fue creada así. Otro aspecto extraño era que se llamara espada sagrada cuando no infligía daño de dicho atributo. Pero existía la posibilidad de que alguna generación posterior le pusiera ese nombre, así que se lo perdonaba al creador. «Eso quiero». Era un ítem de inmenso valor, demasiado para la paga de un aventurero. «¿Eso quieres? Podría dártela con una condición». Los murmullos fueron muchos y el conde continuó: «Quiero que seas concubina de mi hijo». Escama puso cara de repugnancia. El conde había elegido mal sus palabras. Varios aventureros lo miraron con hostilidad. Tantos eran los enamorados de Lilinet. Mientras tanto, la mujer en cuestión afiló la mirada como un águila. El conde Nayua entendió que su broma había sido excesiva e intentó disculparse. Pero antes de que pudiera hablar, Lilinet le preguntó: «Tiene 4 hijos, ¿correcto? El varón mayor y el tercero con su esposa. El segundo varón y la mujer mayor con su concubina. Supongo que dejamos de lado a la mujer. ¿Con cuál de los 3 sería?». Su tono cambió. Había hablado juguetona, pero ahora era firme, como toda una aventurera. Este era su tono natural. En otras palabras, Lilinet hablaba en serio. Escama amargó todavía más el rostro. Dirigió la mirada a los demás compañeros, pero estos prefirieron ver a otro lado. Vaya falta de compañerismo. «El tercero». «¿El tercero? ¿No tiene todavía 12 años? Y todavía falta bastante para su cumpleaños». «¿Quieres ser concubina de ese?». El conde estuvo a punto de asentir, pero se congeló por un momento. «Sí, pero espera, ¿por qué conoces la edad de mis hijos? ¿Qué valor tiene saber el cumpleaños del tercer hijo de un señor de provincia? ¿Así son todos los aventureros de alto nivel?». «No, para nada», respondieron los aventureros. Lilinet los ignoró y pasó su mano por el cabello. «Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué opción tengo? Sí, ni modo. Es para conseguir la espada sagrada pentacromática. Sí, seré su concubina». El conde lo observó detenidamente y luego desvió la mirada hacia Escama. Parecía hacer una pregunta. Ya sabía qué le quería preguntar.
lo sabía muy bien. Sonará raro siendo que yo lo propuse, pero ¿por qué esta mujer saliva tanto? ¿Acaso quiere a mi hijo? ¿O tanto anhela el ítem mágico? Antes de que Escama pudiera contestarlo primero, retumbó un rugido. ¡Imbécil! ¿Quién no salivaría frente a un jugoso fruto apenas por madurar? El lugar quedó en silencio. En cuanto sus cerebros procesaron quién exclamaba tal cosa, varios de los aventureros cayeron al piso. La cortina de la ilusión había desaparecido, quedando la espantosa verdad al desnudo. Escama se sintió mal por ellos. Ay, perdón. Se disculpó de corazón, pero... Por fin entienden por qué nunca le prestó atención a ningún hombre que se le acercaba. Eran muy viejos para ella. Pensé que te enojarías por pedirte que fueras concubina, susurró el conde Nayua, a lo que Lilinet contestó. Para nada, suegro. Aunque sea el tercero, es noble, hijo de su esposa legítima. Si todo sale bien, podría ganar el título de varón y un pequeño territorio. Sería complicado que su esposa legítima fuera una aventurera, por más buena que sea. Tengo contactos con el templo, pero es todo, vaya. Aunque puedo imaginar que pensaba ofrecerme ser su esposa legítima dependiendo de mis logros en esta batalla. Así hasta podría quitarme la recompensa de la espada sagrada pentacromática. Después de todo, causaría problemas en la familia que la esposa del tercer hijo obtuviera posesión del tesoro que ha pasado de generación en generación. Ya hasta lo llama suegro. Creo que te subestimé. De saberlo antes, te habría hecho concubina del mayor. Ah, ¿el de 15? No, ya tiene 17. Así ya no juego, suegro. El conde dirigió la mirada a Escama, pero ésta lo ignoró. Parecía en shock, pero no se sintió mal por él. Él mismo se lo buscó. A ver, creo que es importante mencionar esto. El otro también pasará de los 17 algún día. Ay, sí, lamentablemente. Ojalá encontrara uno de una especie más longeva. Lo malo sería que entonces yo sería la única que envejecería. Así que bueno, así está bien. Me aguanto. Ya lo habías pensado. Creo que es la primera vez que te va a hablar tan en serio. Suegro, noto un cambio muy repentino en su tono de voz. No tienes derecho a decirme eso. Escama creía que Lilinet era buena persona y muy considerada. No sería mala esposa, pero ella no se esforzaba por mostrar ese lado suyo. Si no hacía algo, su reputación y la del equipo caerían. No quería que su cabello blanco fuera reconocido por... eso. Bueno, conde, me parece excelente que nos liberen la tensión con su rutina de comedia, pero hay que prepararnos para la batalla. ¿Le parece bien si regresa a su puesto? Él no tenía habilidades de combate, así que no serviría de nada que se quedara ahí. Su deber estaba en otro lado. El conde Nayua asintió, para cumplir su deber, claro, no para escapar de Lilinet, para nada. Sí, dejo el resto en sus manos, señoras y señores. Desde la muralla no se veía a los enemigos formarse en filas o tomar posición. Solo era una masa de zombies. Escama y sus compañeros, aventureros de Mithril, arrasarían con ellos fácilmente si aquellos monstruos no estuvieran. Siguen sin moverse. ¿Y bien? ¿Alguien aquí sabe algo de esos no muertos? Escama apuntó al par especial. Uno cargaba un escudo y espada enormes. El otro sostenía una espada en cada mano. Todos los Magic Casters contestaron negando con la cabeza. Escama volteó a ver a Lilinet. Los sacerdotes y sacerdotisas tenían conocimientos vastos sobre los no muertos y sabían acerca de los tipos más raros. No obstante, ella también se encogió de hombros. Había dos posibilidades. Una, eran no muertos rarísimos. Otra, eran de una especie nueva, dejando de lado si esta palabra era correcta en la situación o no, de no muertos. En cualquier caso, lo único seguro era que causarían problemas. Un aventurero normal consideraría retirarse. Incluso si carecieran de los poderes especiales que mataban con un solo golpe, era posible que fueran capaces de asesinar con la misma facilidad, y no tenían información sobre ellos. Por ejemplo, entre los no muertos de nivel bajo existían unos llamados ghouls,
los cuales paralizaban a su oponente con el veneno de sus garras. Si actuaban según un plan que no considerara dicho veneno, terminarían paralizándolos uno por uno hasta acabar con todos. Igual si pelearan contra un Wraith sin saber que era capaz de absorber vitalidad. Existían monstruos como los hombres lobo, que solo recibían daño de ciertos metales. Había otros que no paraban de regenerarse a menos de que se usara fuego o ácido. La información funcionaba tanto como arma como defensa. No había nada más peligroso que pelear en la ignorancia. Demonios, tendremos que intentar varias cosas para descubrir cómo atacarlos efectivamente. ¿Les parece bien? Nadie objetó. Bien, entonces, expertos, hablen entre ustedes para ponerse de acuerdo en quién lanzará qué tipo de magia. Mientras tanto, pensemos con qué tipo de poderes podrían contar. Considerando su apariencia, parecen especializarse en combate cercano. De verdad que no tenía más fundamento que su apariencia, pero no debería estar muy equivocada. No podía negar la existencia de monstruos que intentaran despistar de esta forma, pero ella nunca había visto uno que lo hiciera. Podrían ser no muertos nuevos fabricados especialmente por el reino hechicero, pero aún así no imaginaba que fueran a usar ataques mágicos. También parecen tener defensas altas, así que no nos servirá ir a atacarlos de cerca. Lo más seguro será seguir la teoría y atacar de lejos, pero es posible que las flechas y demás ataques físicos no los afecten mucho. Lo importante será cuánto daño podemos infligirles hasta que lleguen aquí y nos veamos obligados a cambiar a combate cercano. Conserven energía suficiente para reforzar a los que pelearán al frente, cuando se infiltren en la ciudad. También para atacar con magia en dicho caso. Pero tampoco guarden demasiado maná, no más del necesario. Bien, si nadie tiene otra idea, comiencen. Los Magic Casters siguieron la indicación de Escama y se reunieron para ponerse de acuerdo. Ella se alejó un poco y se reunió con su equipo, aunque faltaba uno de ellos. «Y bien, líder, ¿qué haremos?», preguntó el pícaro. «¿A qué te refieres?», contestó. Obviamente, él ya sabía que pelearían y ya habían acordado la estrategia. Lo que le preguntaba era otra cosa. El problema era la vaguedad de la pregunta. «La pregunta es ¿qué tanto nos esforzaremos para salvar esta ciudad? Ni siquiera está debidamente rodeada, quizá porque son simples zombies. Podríamos huir fácilmente. Podríamos robar un barco. Ya hasta tengo las provisiones como me pidieron». «No seas tarado», dijo Lilinet hastiada. «Te recuerdo que son no muertos. Podrían acercarse por el mar». Ya que la ciudad tenía salida al mar, no había muralla de ese lado. Si el enemigo era lo mínimamente inteligente, las tropas que veían serían una distracción y la principal apenas vendría por mar. «Ah, cierto, eso sí estaría bastante feo. ¿Se lo dijeron al conde?» «No, de nada serviría. El área es demasiado amplia para armar una barricada. Lo más importante es no causar caos en la ciudad. Además, existe otra estrategia para dejarnos una ruta para huir. Si tomamos la única salida, podríamos encontrarnos con una trampa». «Entonces, ¿ahora qué?» «Nuestra única ruta de escapatoria sería por allá», dijo Escama mientras apuntaba al grupo enemigo. «Será sencillo abrirnos paso entre un grupo de zombies y en el peor de los casos haremos eso. Pero no antes de revisar con Fly que sus comandantes no están detrás de ellos». «Ya veo. Lo pensaste bien». «No, más bien tú eres el que no piensa», coincidieron las dos mujeres al intercambiar miradas. El pícaro continuó. «¿Y hasta dónde huiríamos? ¿A una ciudad de por aquí o hasta la capital?» «Nos vamos del país». «¿En serio?» «Baja la voz». Escama miró alrededor y luego contestó en susurros. «En serio». No consideraba posible tener una vida feliz bajo el gobierno del reino hechicero, país que convertía al pueblo de su enemigo en no muertos. El problema era a dónde escapar. El equipo podría huir con facilidad, pero como líder tenía muchas cosas que considerar. El reino de Restice colindaba con 3 países, exceptuando al reino hechicero, la concejalía, el reino sagrado y el imperio. Por proceso de eliminación, la única opción era la primera. Se decía que el reino sagrado era amigo del reino hechicero, y el imperio era dependencia suya. También convenía que quedaba cerca. Si buscaba más opciones, estaban la teocracia o la confederación de ciudades-estado. Había malos rumores sobre el reino dragón y los demás no eran países de humanos. Aunque claro, ni la concejalía ni la confederación tenían un predominio de esa especie. Si consideraba el porcentaje de población humana,
Quizá tendría que quitar a la concejalía de sus opciones. Se decía que era de menos del 10%. Al considerar la distancia, la confederación sería la mejor opción. También se decía que había ciudades con un 50% de población humana. ¿Que vamos a huir, Escama? Haz un mejor esfuerzo. ¿Qué? ¿Vamos a huir, Escama? Haz un mejor esfuerzo por mí, por mi esposito. Da asco que lo de hace rato no fuera en broma. Dijo el pícaro. Escama sintió como si quisiera ayudarla, pero no realmente. Justo en ese momento notó que los Magicasters terminaban de ponerse de acuerdo. ¡Líder! ¡Ya estamos listos! Bien, vamos, sigamos el plan. Si parece que no lo lograremos, nos bajamos de aquí y nos abrimos paso entre los zombies. Le dolería un poco arrojarse de la muralla, siendo que traía armadura, pero el Magicaster de su equipo le ayudaría. Podía hacerlos bajar de manera segura con Fall Control. Fall. Escama y sus compañeros se dirigieron a sus puestos y esperaron a que el enemigo actuara. Por fortuna, el enemigo no aguardó hasta el anochecer para moverse. No hubo señal de inicio. No lanzaron flechas ni dijeron nada. Simplemente la multitud de zombies comenzó a moverse con lentitud hacia la muralla, dando comienzo a una guerra, en cierto sentido, increíble. Cualquier persona quedaría paralizada del susto de ver los cadáveres gemir mientras se acercaban, pero la vista resultaba hasta graciosa para una aventurera del nivel de Escama. No sentiría lo mismo si fueran zombies de gigantes o dragones, pero ni el aventurero más novato huiría de zombies humanos. En primer lugar, los zombies no podrían conquistar la muralla. Los no muertos superaban a la persona común en fuerza y resistencia, pero los zombies quedaban cortos frente a los aventureros con el mínimo de experiencia, además de que no tenían inteligencia. Los soldados apuntaban con arco y flecha mientras los aventureros miraban a los dos no muertos que quedaban atrás. Estos no se movían. ¿Tramarían algo? ¿O no pensaban moverse? Por fin, los zombies llegaron justo al área de alcance. Escama dio la señal y los arqueros dispararon sus flechas. En circunstancias normales, esperarían a que estuvieran más cerca, a un rango más seguro de atinar, pero considerando la cantidad de zombies que había, importaba más el número de flechas que lanzaran que la puntería. A pesar de la distancia, se notó la habilidad de los soldados. Apenas 2 de cada 10 flechas erraron. Era una buena proporción. Desafortunadamente, pocos zombies cayeron de un tiro. Aún así, acertarles desgastaba la vitalidad artificial con la que contaban. Disminuyeron más con el segundo y tercer disparo. Los zombies caían uno tras otro, pero ni los aventureros ni los soldados mostraban alegría. Estaba dentro del plan. El problema era aquel par. Un monstruo fuerte podía controlar el campo de batalla por sí solo. Se movió. El no muerto con escudo y espada avanzaba a la muralla a una velocidad incomparable con la de los zombies. Cargaba el escudo al frente, abriéndose paso por la fuerza y enviando a volar a los zombies en su camino. Sorprendida ante la velocidad del enemigo, Escama ordenó: ¡comiencen el ataque! Los Magicasters lanzaron sus hechizos en sincronía. Entre los más destructivos estaba la Fireball que lanzó su compañero. La Fireball dio justo en el blanco. La flama brotó gigantesca, afectando también a los zombies cercanos. El escudo podía detener el impacto de frente, pero era inservible para protegerse del mar de llamas. Enseguida llovieron más hechizos sobre el no muerto escudero, pero siguió avanzando, como si no le afectara. La inquietud corrió entre los soldados. ¡No pierdan la calma!, exclamó un aventurero. Para los aventureros ya era obvio que los no muertos no dejaban de moverse aunque recibieran daño. Pero por más heridos que estuvieran, aunque de estar vivos se encontrarían a un paso de la muerte, su vitalidad artificial lo disimulaba y continuaban moviéndose. Además, aunque Fireball era un hechizo famoso, no era invencible. Un aventurero bastante fuerte podría resistirlo. Uno de mayor nivel aguantaría hasta varios. Un aventurero siempre debía considerar lo peor, y era posible que ese ataque no fuera suficiente para acabar con el escudero. Pero había un problema. No sabían si en realidad lo afectaba. Escama lo miró fijamente. Era imposible reducir el daño de ataques mágicos con evasión, defensa o armaduras. Aún con armadura o piel gruesa, el ataque mágico era energía pura y tenía efecto. No obstante, había monstruos con resistencia mágica a ciertos atributos. De entre los no muertos, existía uno extremadamente peligroso,
llamado dragón esqueleto, que tenía resistencia total contra la magia. También había otros que reducían el daño por llamas o que podían regenerarse. Tendrían que cambiar toda su estrategia si ningún ataque mágico servía. ¡Está bien! ¡Sí, está funcionando!, gritó su compañero que lanzó Fireball. Lo decía por intuición. A continuación, otros Magic Casters también exclamaron: ¡Está funcionando! ¡Está recibiendo daño! Escama, casi todos los ataques mágicos funcionan contra él. Escama sintió alivio al escuchar la mejor noticia del día. Sintió la esperanza de la victoria. ¡Bien! ¡Sigan atacándolo! El enemigo continuaba acercándose a velocidad impresionante. Ojalá pudieran derrotarlo antes de que llegara a la puerta de la muralla. Si llegaba a pesar de tener tan poca resistencia mágica, sería prueba de lo temible que era este oponente. No queremos pelear mano a mano contra ese monstruo. Como si los demás le leyeran la mente y contestaran en acuerdo, los ataques mágicos volvieron a volar por los aires. Muchos zombies caían, pero el escudero no se detenía. Ya había recibido decenas de ataques. Cualquier no muerto normal ya habría caído. Escama sintió escalofríos. Es más fuerte de lo que imaginaba. Demasiado fuerte. ¿Realmente podremos derrotarlo? El escudero no era su único enemigo. Atrás estaba otro que parecía ser de su mismo nivel, pero no sabía por qué ese no se movía. ¿Serán los mejores soldados del reino hechicero? ¿Por eso solo vienen 2? ¿O será que están seguros de que solo necesitan 2 para conquistar esta ciudad? Una vez más, sintió escalofríos. Y si el reino hechicero había obtenido información de los aventureros de aquí, incluyendo a 4 armamentos, el más fuerte, y decidió que solo necesitaría esto, que lo único requerido no eran multitudes de zombies sino ese escudero. Quería gritar que lo derrotaran de inmediato, que le demostraran que su temor no era más que fantasía. Pero se mordió el labio. Todos daban lo máximo de sí. Ella era la aventurera de nivel más alto del lugar. No podía mostrar impaciencia. Hacerlo solo tendría un efecto negativo. Tenía que contenerse. Escama le rezó a su dios del fuego, pero este no contestó a sus plegarias. El escudero llegó a la puerta. Ahora la muralla estaba en el camino y no podían dispararle. ¿Deberíamos bajarnos de la muralla y huir?, pensó. Sin embargo, al ver al otro no muerto aún parado ahí, Escama abandonó la idea. Si ese allá era tan ágil como el escudero, los atraparía en el camino. Pero tampoco habían perdido toda ruta de escape. Ya habían enviado a investigar con Fly y al parecer no había más tropas enemigas además de esta. Entonces, podrían usar una combinación de Fly y Floating Board, o atraer al enemigo al interior de la ciudad y aprovechar para huir. Como no tenían más tropas en la retaguardia, no habría quien los detuviera. El problema con el segundo plan era tener que permitirles la entrada. Le causaría más culpa que abandonar la ciudad y se arrepentiría por el resto de su vida. Mientras Escama hacía rechinar sus dientes, se escuchó un ruido parecido a una explosión que provenía de la puerta. Sonaba como el ataque de un ariete. No tenían tiempo. Escama se decidió. ¡Vamos! Ustedes cuiden al otro no muerto mientras se enfocan en la base de la muralla. Lo atraeremos para que lo ataquen en cuanto entre en nuestro rango. Le dio una orden corta a sus compañeros y enseguida le asignó instrucciones detalladas a los Magic Caster y arqueros. Escama corrió a las escaleras. Sus compañeros, activando Fly, fueron a su lado. En serio que aguanta mucho, pero debe estar recibiendo daño. ¿De verdad? ¿No lo dices por optimista, o sí? En cualquier caso, Escama sonrió con amargura. No se sentía capaz de distraerlo y aguantar sus ataques tiempo suficiente para acabar con él con los ataques mágicos que tanto había resistido. Aún así, debía hacerlo si quería sobrevivir. La puerta era grande, pero no doble. Sencilla, hecha de troncos. Lo abierto de la ciudad pesquera ahora era un punto negativo. Un ariete rompería el candado fácilmente, pero no sería sencillo reemplazar la puerta. Solo habían podido atrancarla con tablas de resistentes, pero gracias a esto, ahora parecía el doble de gruesa que lo normal. Al otro lado de la puerta se escuchaban golpes secos. ¡Cuánto poder! Se escuchó la madera que comenzaba a partirse. Considerando el tiempo entre golpes, parecía que el escudero se alejaba un poco para tomar vuelo y estrellarse contra la puerta.
¿Qué hacemos? Podríamos atravesar la puerta con Lyrin y dañarlo. ¿Te parece bien? Las puertas y demás construcciones resistían los ataques mágicos de trueno, pero sí recibían daño. Lo importante era qué tanto daño le haría a la puerta en comparación con lo que le haría el no muerto. Con lo que le haría al no muerto. También había que calcular si era más eficiente usar Lyrin o guardar el maná para otro hechizo, cuando el escudero se abriera paso hacia el interior. No, ni faltaba pensarlo. Tenían que evitar el contacto con el enemigo, dañarlo unilateralmente hasta derrotarlo. Skama asintió y de inmediato sus compañeros activaron el hechizo. ¡Lyrin! El rayo atravesó la puerta y dañó al escudero. Pareció haberle enfadado, pues escuchó el grito del no muerto hasta el otro lado de la gruesa puerta. Fue tan imponente que les quitó el aliento por un momento. Una gota de sudor recorrió la frente de Skama. Dudaba que el grito fuera parte de un poder especial, pero aún así la hizo temblar. Sabía inconscientemente que ese ser estaba en otro nivel, que existía una brecha entre ellos que jamás podría cerrar. Maldición, estamos en serios problemas. Ni siquiera podemos pensar en ganar. El rey hechicero tiene a semejante no muerto. Es cierto, hablamos del monstruo que masacró a más de 100.000 personas. Aún así, no creía que pudiera controlar a varios no muertos iguales a ese. Quizá era su as bajo la manga. ¿Había algo tan atractivo en esta ciudad como para invertir semejante cosa en ella? Elegimos la peor ciudad para quedarnos, se lamentó Skama de su mala suerte. Retumbó un golpe y se escuchó la madera romperse más y más. ¡Lyrin! Una vez más corrió el rayo, dejando un rastro de luz detrás. Aún así, los golpes continuaron. Lo único que cambiaba era la puerta. Los troncos se doblaban, quedando solo los clavos de las tablas reforzadas. ¡Ya no lancen más ataques mágicos! ¡Mejor, refuércenme! ¡De acuerdo! Skama apartó los pedazos de madera y retrocedió mientras recibía los buffs de magia arcane y tipo fe de sus dos compañeros. Anti-Evil Protection de nivel 1, Lizard Extreme, Lizard Dexterity y Protection Energy Negative de nivel 2, Hast de nivel 3. Con estos hechizos, más que prepararse contra posibles poderes especiales, apenas podía cerrar un poco la brecha de poder. Justo cuando terminaron de activar los buffs, la puerta llegó a su límite y cayó con un estruendo. Se levantó una cortina de polvo y, entre brillaron dos ojos rojos. El terror le recorrió la espalda a Skama al cruzar la mirada con esos esféricos presagios de muerte. Le rechinaron los dientes y le temblaron las manos. Necesitaba una cantidad inmensa de esfuerzo para contenerse, para que nadie más le notara el temor. El miedo que había sido imposible notar desde la seguridad de la muralla, pero que ahora era claro e imponente. ¿En serio? ¿Rompió la puerta él solo? ¿El rey hechicero tiene semejantes no muertos bajo su control? Ahora sí que jamás querría enfrentarme a él, contestó Skama a su compañero luego de tragar saliva. Había escuchado que arrasó con un ejército de 100.000 personas, pero la comprensión no la había alcanzado para sentir el miedo que tenía ahora. Con este no muerto frente a ella, por fin empezó a temer al rey hechicero. No quería pelear contra esa cosa, quería huir de inmediato, pero el fuerte odio de la criatura hacia los vivos no la dejaría escapar. Tenía que encargarse de él si quería sobrevivir. El ser de muerte encarnada despejó la nube de polvo y entró. Puso un pie dentro de la ciudad. Los zombies aún no se dirigían hacia ahí, probablemente distraídos por los vivos sobre la muralla. Podían decir que tenían suerte de que el escudero hubiera expulsado a los zombies que estaban cerca de la puerta, pero no duraría mucho. Skama ajustó la postura con su Ethereal Axe en mano. Considerando la rápida que era la criatura, debería considerar que ya se encontraba dentro de su rango de ataque. Activó el poder de la Tomahawk y enseguida apareció otra igual pero transparente a su lado. El poder particular de esta arma, llamado Doppel, creaba una copia que seguía exactamente los mismos movimientos de la original. Era imposible romper la copia semitransparente a menos de que se usara una habilidad para destrucción de armas. En el peor de los casos, Skama era más frágil que su hacha.
La única debilidad verdadera que tenía el arma era que la copia causaba solo la mitad del daño que la original. El no muerto volvió a soltar un grito estruendoso. Parecía estar feliz de por fin poder matar a alguien. Levantó en alto el escudo y lo azotó contra los restos de la puerta. Pedazos de madera volaron hacia ella a gran velocidad, pero Escama los rebatió fácilmente con la Tomahawk. El escudero cambió de postura, como si, después de ver sus movimientos, por fin la reconociera como enemigo. Puso el escudo al frente y sostuvo la espada ondulada paralela al suelo. Esto no se ve bien. ¿Cómo puede seguir moviéndose después de tantos ataques mágicos? ¡No es justo! No había rebatido los pedazos de madera con facilidad. Apenas si lo logró. Y todo gracias al refuerzo mágico. ¡Chicos, con cuidado! El escudero arremetió. En un instante desapareció la distancia entre ambos. Sintió como si se le acercara una pared. Pensaba aplastarla con el escudo. Pero no podía utilizar Impenetrable Fortress, pero sí Fortress. Así, recibió el escudo con su Tomahawk. El escudero intentó desviar el hacha para hacerle perder el equilibrio. El movimiento fue fluido, como si el mismo escudo intentara absorberle el arma. Escama no pudo resistirse y rodó a un lado, levantándose con el mismo impulso. Al mismo tiempo, el hacha transparente se sacudió hacia abajo, pero el enemigo rebatió con su espada y volvió a arremeter contra ella. Escama volvió a la defensiva sin conseguir un respiro y se protegió con su Tomahawk, desviándola de manera que pudiera acercarse más al enemigo. A veces era más ventajoso estar cerca del oponente, sobre todo cuando este era tan grande. ¡Sunlight! Detrás de ella apareció una luz centellante como si la apoyara en su decisión. Era magia tipo fe nivel 3. El hechizo cegaba al oponente e infligía daño mágico a seres como los no muertos. Había otro hechizo en el mismo rango llamado Holy Light que dañaba a seres malignos, pero no tenía el efecto de cegar. Más que dañarlo, la idea era apoyarla. El Magic Caster que volaba por los aires disparó 3 Magic Arrows acertando en el no muerto. Aún con todo el apoyo, el escudo no le permitía entrar en su alcance. Intentó atacar con su Tomahawk, pero fue rebatida fácilmente. ¡Maldición! Se mueve demasiado bien. Su ataque con la espada no fue tan hábil, pero es muy diestro con el escudo. ¿Se especializará en defensa? ¿Cómo? ¿A pesar de atacar con tanto poder? No puede ser. Aterrada de su propia idea, Escama se alejó lentamente. Sobraba decir que su objetivo era abrirles la mira a los Magic Casters que estaban sobre la muralla, pero existía el peligro de que se alejara demasiado y le permitiera al enemigo huir hacia el interior de la ciudad. Tenía que evitarlo a toda costa. Después de ver cómo corría, no creía que pudiera alcanzarlo. Esa acción podría terminar matando a muchos ciudadanos indefensos. Por si acaso, tenía al pícaro de su equipo en espera, listo para perseguirlo en cualquier momento en lugar de ayudarles a atacar. Planearon que se interpondría si el enemigo intentaba alejarse, pero era bastante posible que pudiera abrirse paso. Lo guió lentamente prestando atención a todos y cada uno de sus movimientos. El enemigo no parecía consciente del hecho, pues mantenía la misma distancia. Justo cuando estaba por llegar a una distancia suficiente para entrar en la mira, su compañero gritó desesperadamente desde el cielo: ¡No! ¡El otro también viene! ¡Los demás le están disparando! Su cerebro comenzó a procesarlo y pensó: ya es el fin. Escama no podría enfrentarse al escudero y al doble espada al mismo tiempo. Moriría. ¡Escama! ¿Qué hacemos? ¡Vencemos a este! Recuperó un poco la calma al escuchar la exclamación apurada de su compañero. No podría huir si no lo derrotaba. No le quedaba opción más que creer en que, después de tanto ataque mágico, la vitalidad que le quedaba equivalía a la llama de una vela por consumirse. Escama dejó de retroceder y dio un paso al frente, hacia el escudero. Este repelió fácilmente tanto la Tomahawk física como la transparente con su escudo. Los ataques de ella no bastaban para romper sus defensas. Sabía que esta vez también la detendría, pero estaba bien. Sus ataques principales fueron Magic Arrow y Shockwave. La ofensiva sería mágica. Al mismo tiempo, el pícaro lanzó una botella a los pies del no muerto, que al romperse, soltó una sustancia adhesiva creada con magia, con alquimia. El suelo, por suerte, era de piedra. Por mejores que fueran las defensas del escudero, esto no le servía de nada para esquivar un ataque contra sus pies que se pegaron al piso.
Aunque el efecto no duraría mucho, lograron detenerlo. Esta estrategia era común entre aventureros contra enemigos formidables. Escama se movió al lado del que sostenía la espada ondulada para atacar. Pero el escudero volteó la gran espada con habilidad y repelió los ataques. A pesar de que no podía mover las piernas, ninguno de los ataques fortalecidos con artes marciales lo dañaba. ¿Acaso es invencible? Alcanzó a ver de reojo que el no muerto comenzaba a despegar al pie del suelo. Este recibió 2 ataques mágicos más, pero siguió sin caer. ¿Es inmortal? ¿O sus heridas se curan con el tiempo? Había otros monstruos capaces de regenerarse, como las hidras y los troles. Los ataques de poco daño eran inútiles contra estos. Se necesitaba atacar con algo letal, que los matara de un golpe. Apurada, siguió atacando, pero de nada sirvió. No consiguió dañarlo ni una vez. ¡Maldición! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Sin pensarlo, desvió la mirada al escuchar el grito del pícaro. El otro no muerto, el doble espada, ya estaba en la puerta. Escama comenzó a sentir náuseas. Quería vomitar por la presión. ¿Moriremos aquí? Escama y el pícaro habían rodeado al escudero, pero el pícaro tuvo que moverse para estar a su lado. El doble espada se reunió hombro a hombro con el escudero. No nos ataquen, no nos atacan. Eso no es buena señal. Significa que son inteligentes. Sintió haber visto una sonrisa en el rostro decaído del doble espada. Les había estado mostrando un ataque inferior a sus defensas para ganar tiempo, que llegara el doble espada y hacerles perder toda esperanza. Ambos enemigos ya estaban aquí. Era una buena oportunidad para lanzar ataques mágicos con área de efecto, pero los ataques no llegaban. No podía ordenárselos, no tenía que decir la razón. Aunque pudieran dañarlos, eso inmediatamente comenzaría la batalla. Una vez empezada, su destino estaría sellado. Aunque no atacaran primero, el enemigo pronto lo haría, pero no le surgía el valor para recortar su vida con sus propias manos. Luego de dudar un poco más, Escama se decidió. ¡Ustedes dos, huyan! Le dio un golpecito al pícaro en la cadera. ¡Les ganaremos tiempo! ¿Qué? ¿En serio? Espera, ¿yo también? El pícaro estaba espantado, pero Escama ignoró sus gritos. Había 2 enemigos, se necesitaban 2 personas y querían conseguir el mínimo de... Entonces, resonó un impacto. ¿Eh? Una larga aguja parecía atravesar la cabeza del escudero. No era eso. Era más bien un dedo índice lo que le atravesaba el cráneo y lo clavaba en el piso de piedra. La velocidad había sido tal que Escama no pudo captar el movimiento y le había parecido una aguja. El escudero tambaleó, pisó con fuerza, resistiéndose a caer. Solo un no muerto podría mantenerse en pie luego abrírsele un hoyo en la cabeza. Instintivamente, Escama alejó la mirada del enemigo y la dirigió al origen del ataque. Los no muertos no aprovecharon para atacar porque también volteaban en la misma dirección. Justo en ese momento, otro ataque volvió a penetrar la frente del escudero y su enorme cuerpo comenzó a desmoronarse. Bastó con 2 ataques. O quizá fue posible gracias a los ataques mágicos que ya había recibido. En cualquier caso, ¿quién había? Vio una silueta en el cielo. ¿Qué? ¿Quién habló? ¿Ella misma? ¿Uno de sus compañeros? La sorpresa y confusión eran tan grandes que ni siquiera eso sabía. Había un gigante con armadura. La extraña armadura escarlata de más de 3 metros de altura flotaba por los cielos. Cargaba una especie de tubo largo con ambas manos, colocándolo en algo parecido a una ballesta. Ese debía ser el origen del dedo. Quizá no era aliado, pero quería pensar que al menos no era un enemigo, pues había atacado al escudero. Escama y el pícaro se alejaron poco a poco del doble espada. El verse involucrados en esa batalla les traería la muerte. Parecía que el doble espada perdía el interés por Escama y su equipo, o tal vez entendió que quien realmente merecía su atención era el de armadura gigante. No intentó detenerlos. Entonces comenzó la batalla. El doble espada fue el primero en atacar. Lanzó sus espadas. Lo hizo con tanta fuerza que Escama no habría sido capaz de esquivarlas.
e intentar repelerlas le habría costado la vida. En cambio, la armadura la recibió directamente. Skama no supo si no pudo esquivarlas o si sabía que no necesitaba hacerlo. Las espadas rebotaron con un sonido metálico y desaparecieron en el aire. Entonces volvieron a aparecer en las manos del doble espada. No habían regresado. Literalmente se desvanecieron y reaparecieron. La armadura apuntó con destreza el tubo contra el doble espada. El ataque pareció no haberle herido en lo más mínimo. El tubo disparó su proyectil con un destello y llamas. No fue solo un proyectil como antes. Eran tantos que no podían terminar de contarse. El disparo hizo que el aire alrededor retumbara con violencia. El doble espada respondió a los proyectiles con sus armas. Se escuchó que conseguía cortar algunos, pero nada más. Era imposible repeler decenas o hasta cientos de proyectiles con solo 2 espadas. Los pequeños objetos atravesaron el cuerpo del temible enemigo. El doble espada tembló, como si sufriera una convulsión. Entonces, al igual que el escudero, se desvaneció. Los 2 no muertos habían desaparecido sin dejar rastro. Skama se quedó sin palabras. No entendía qué acababa de suceder. Lo único que sabía era que la armadura estaba en otro nivel. Era más fuerte que cualquier ser que hubiera visto antes. Parpadeó varias veces. No creía que lo sucedido fuera real. A pesar de haberse salvado, no podía aceptarlo. La batalla que tanto les hizo dudar, que tanto valor requirió y era tan imposible de superar, terminó con gran facilidad. ¿Qué sucede? Alguien, dígame, por favor, ¿qué es esa cosa? Oye, ¿no llevó un pendiente del gremio de aventureros? ¿Qué? Al escuchar el comentario del pícaro fijó la mirada y vio que la armadura tenía un collar, puesto de manera algo forzada, y que éste tenía un pendiente. Parecía ser del mismo tamaño que el de Skama, pero lucía mucho más pequeño al decorar tan enorme cuerpo. Normalmente nadie lo notaría. Era prueba de la buena vista del pícaro. No reconoció el color del pendiente. Ya había visto los de Oricalco, así que solo quedaba otra opción. ¿Es un aventurero de Adamantita? Existían 3 equipos de ese nivel en Restice, y el color de la armadura le permitió saber de quién se trataba. ¿Acaso es un miembro de Scarlet Drops? Skama le contestó a Lilinet. Debe serlo. Con ese color, sería extraño que terminara siendo alguien de Blue Rose o de Oscuridad. La armadura en el cielo giró, dándoles la espalda. ¡Espera! La armadura reaccionó al llamado y volteó ligeramente. Entonces alzó la mano izquierda, levantó los dedos índice y medio y los puso sobre la frente. Hizo una seña con gracia a modo de despedida y partió. Skama miró abstraída el cielo vacío. El pícaro le preguntó: ¿Qué acaba de suceder? ¿Quién sabe? De verdad no lo comprendía. Al parecer, Scarlet Drops los había salvado. En cualquier caso, hay algo que podemos concluir. Si son así de fuertes, probablemente el reino hechicero ya no continúe la invasión. Pero claro, solo si aceptan romper la regla de los aventureros y ayudan en la guerra. Fin de la parte 2. Y con esto, mi gente, no solo hemos visto la aparición de Scarlet Drops, un grupo de aventureros del que se ha estado hablando durante tanto tiempo durante la novela, sino que además hemos presenciado la primera derrota del reino hechicero, la primera derrota oficial del reino hechicero. Curioso, ¿no? Curioso. ¿Y esa armadura? ¿Qué es? ¿Qué rayos es? Lo descubriremos más adelante. Evidentemente es lo que nos dicen, es Scarlet Drops. Es un miembro de Scarlet Drops, porque pues no es el grupo de aventureros completo. O sí, a lo mejor están en un Megazord y hay 4 de ellos o 5 ahí manejando la armadura. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe?
Ya lo descubrirán, chicos, ya lo descubrirán en un futuro. Pero esta parte es genial. Y Escama es waifu o Escama no es waifu. Por cierto, terrible la Shotacon, ¿eh? Terrible la Shotacona. Terrible. Ay, por Dios. Terrible. Ella más que la espada esa sagrada. ¿Cómo era? Espada sagrada multicromática. Bueno, no recuerdo el nombre exacto. Más que esa espada quería era casarse con el niño de 12 años. Terrible. Pero en fin, gente, es una parte intensa. Quién sabe si veamos a Escama en un futuro, ¿no? Sería curioso. Quién sabe si sobrevive. No sé si sobrevivirá. Pero al menos ha vivido un día más gracias a Scarlet Drops. Gracias a esta extraña armadura. Que ya les voy adelantando yo que la armadura se llama Powered Suite. Vamos a ver cómo lo habrá puesto Panini. Pero traje de poder sería como la traducción al español, supongo. No sé, en fin, lo descubriremos después. Pero esta parte en general, una gran parte, con la guerra, con todo lo que está ocurriendo y con esta batalla, con esta derrota del reino hechicero. Que también te digo yo, que solo mandar dos, un caballero de la muerte y creo que el otro era un guerrero de la muerte. También un poco como hey, que poco esfuerzo en conquistar el norte, ¿no? Porque pues solo dos de esos, ok, vale. ¿Quién habrá sido el que estaba dirigiendo estas tropas? ¿Cocytus quizás? Porque Cocytus es el que estaba dirigiendo al ejército de no muertos de bajo nivel, ¿verdad? Creo que esto lo está dirigiendo Cocytus. Curioso. Otra derrota de Cocytus. Pero en fin, gente, muchas gracias. Escama le va a rezar a la armadura, sí. Ella quería otro tipo de espada. Pero una espada cortica. En fin. Gente, espero que hayan disfrutado esta lectura. Espero que les haya agradado. Y nada, para ir cerrando, aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo. Tengo que confesar que la imagen está desactualizada. Pues el día de hoy me han apoyado unos cuantos con su suscripción acá en Twitch. En primer lugar, tenemos a Emma Koch, que se ha suscrito durante 2 meses. Muchas gracias por ese apoyo. Tenemos a Yuko081. Muchísimas gracias, querida Yuko, que también su segundo mes suscribiéndose. Toredai, que me dio su Prime. Muchas gracias por ese rico Prime, Toredai, que lleva 3 meses apoyándome. Muchas gracias por ese apoyo. Y finalmente mi hermosísimo Critiam, que me ha dado su suscripción ya durante 7 meses seguidos. Tremendo, Critiam. Muchas gracias. Un abracito, un besito. Gracias por ese apoyo. Y nada, mi gente, espero que hayan disfrutado esta lectura. Y obviamente muchas gracias además a todos los que aparecen aquí en la pantalla. Sobre todo Nadie, Cero, con esos $100 tremendísimos históricos de donación en PayPal. Gracias a Hayakos por esos 12 meses, a Magder por esos 10 meses y a Novatillo por esos 7 meses. Obviamente muchas gracias a todos los que aparecen, que me han apoyado durante 2 meses o más, y a los que al menos me han apoyado una vez. Es que joder, es mucha gente que me ha apoyado y de verdad que se los agradezco. Gracias a ustedes principalmente gracias a ustedes que sigo aquí dándola, esforzándome. Así que chicos, muchas gracias. Espero que les haya agradado esta lectura y nos veremos en la próxima con más. Un besito a todos y hasta la próxima.